hablar sobre español, lengua del futuro. Hola Baldo, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy voy sin filtro mismo. El himno de España. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y vamos a hablar de esta lengua maravillosa que es el español. Vamos a ver. España. Vamos a esperar un poquito para ver quién llega más. Bueno. El himno original de España no tiene letra, pero esta es una de las letras aceptables. Bien. Bueno, vamos a empezar y vamos a hablar un poquito sobre español, lengua del futuro. Bueno, a quien no me conoce, soy Lara Sánchez, experta en lengua española y cultura latinoamericana. Y yo quiero hablar un poquito más sobre la lengua española, pero no lo que la mayoría de las personas hablan. Estos números y informaciones que casi todos los perfiles y los canales en YouTube o cualquier blog o sitio en web puedes encontrar sobre los países que hablan la lengua española. Pero aquí quiero traer algunas informaciones de la importancia de la lengua hoy presente y la importancia más allá en el futuro, ¿bien? Entonces quiero traer aquí algunos datos, algunas informaciones y quiero detenerme hoy a hablar un poquito sobre la lengua española, la influencia de la lengua española en los 5 continentes, ¿bien? Entonces voy a hablar un poquito de cada uno. Aquí la idea no es profundizar tanto en el tema porque tenemos pocos minutos y la idea es que yo pueda traer algunas ideas, algunas reflexiones sobre dicho tema, además después profundizar en otras lives, ¿vale? Entonces esta semana he hablado sobre la lengua española y la cultura latinoamericana en algunos países. Empecé la serie que se llama Profe la Maleta y quiero traer nuevas temporadas de esta serie hablando de todos los países. Empezamos con Argentina, después hablamos sobre Chile, México, Puerto Rico y España. Y quiero volver otras temporadas hablando de los demás países. Bien, en estas lives yo hablé un poquito sobre las diferencias lingüísticas y culturales. Entonces, como el español es hablado en varios países, en cada uno las influencias de los pueblos que ya vivían allí y influencias de otras culturas y lenguas que se mezclaron en cada una de las regiones de cada uno de los países, entonces forman ahí características propias, ¿bien? Entonces en México hemos visto los mexicanismos, o sea, palabras que solo escucharás en México, una pronuncia propia de los mexicanos que es un español más dulce, más animado. Parece que los mexicanos hablan siempre sonriendo, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, que tienen el chilenismo, la influencia del chilenismo, que también tiene ahí su vocabulario propio, que muchas veces pensamos que solo un chileno comprende el otro, ¿bien? Y en todos los países hablamos sobre eso, además de hablar un poquito de la cultura de cada uno. Hoy quiero ampliar porque español no es solo hablado en los países aquí latinoamericanos, es lengua oficial ahí entonces de 21 países, pero es una lengua bastante hablada en muchos países como Estados Unidos, Brasil, Italia, Filipinas, Francia, Canadá, Marruecos, Belice, Israel, Andorra, Gibraltar, esto para mencionar algunos, ¿sí?
Después del chino mandarín, español es la segunda lengua más hablada del mundo, ¿sí? Español es más hablado que inglés en términos de cantidad de hablantes, ¿bien? A pesar que el inglés tiene más países como lengua oficiales, me parece que son 55 países, algo así, que tiene como lengua oficial y más unos 12 como lengua no oficial. Entonces, así, el inglés supera el número de países, pero no supera el número de hablantes, como es el caso de español. Hoy tenemos 577 millones de personas que hablan español en el mundo como lengua materna o como segunda lengua, o sea, lengua extranjera, ¿bien? Y percibimos también un número muy grande de canciones que cada vez más, en la última en 2017, que tuvimos ahí una canción que han llegado a muchas partes del mundo, que fue Despacito, pero La Bamba, Macarena, ya fueron músicas que también se popularizaron, ¿sí? En el resto del mundo. Y cada vez más crece el número de personas que bajan músicas, que escuchan músicas latinoamericanas, ¿bien? Entonces, dirían que y muchos cantantes ahí, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Shakira es una reina así de la lengua española también, que lleva a los pueblos la lengua española, a pesar de cantar en inglés en algún momento de su vida. Ella llevó al mundo la lengua española también a través de su arte. Tenemos muchos libros. Estados Unidos el año pasado, por primera vez, ha vendido más libros en español, en lengua española, que en francés. O sea, hasta el año pasado, Francia o francés era la segunda lengua más buscada cuando se trataba de literatura, de libros traducidos en francés. Y ahora el español ha superado el francés, entonces, en este punto en Estados Unidos. Bien, las series en Netflix, crece el número de series en lengua española. La Casa de Papel es un ejemplo básico y clásico de que cómo llega a varios países esta serie, mismo de otras lenguas, mismo las personas que no comprenden la lengua española, ella está llegando a través del arte también. Películas y telenovelas, entonces, cuando hablamos de México, México es el mayor productor de telenovelas ahí, y por lo menos para la cultura brasileña es muy, muy interesante, porque llega a nosotros. Nosotros tenemos la cultura de la telenovela también, ¿vale? Bueno, entonces estos son algunos datos ahí súper básicos que quiero traer la reflexión. ¿Qué significa tener entonces músicas tan tocadas en Spotify? Series y películas en lengua española tan vistas en Netflix, por ejemplo, ¿sí? Escritores y artistas que son tan conocidos en películas o de cualquier manera por su arte en general, que son hablantes de lengua española y que llegan al mundo, ¿sí? Llega a cualquier parte del mundo. Entonces, esto muestra que el español tiene cada vez más fuerza. Y cuando digo que la lengua española es lengua de futuro, y yo digo eso con experiencia de hablante, ¿no? De hispanohablante. No es mi lengua materna, porque yo empecé a estudiar cuando ya tenía 8 años, ya estaba alfabetizada en portugués cuando empecé a estudiar español, pero sigo estudiando desde siempre la lengua española. Cuando yo empecé a estudiar el idioma, el ápice era el inglés. Entonces, se decía mucho que el inglés era la lengua más importante. Gracias por los corazoncitos, sube mucho corazón. Bueno, entonces el inglés era la lengua más importante y más hablada, ¿no? Estaba en las lenguas más habladas del mundo comercialmente, para turismo y todo. Pero el español ven creciendo a cada año, a cada década.
Y las próximas décadas, y eso cuando digo es a partir del 2020, 2030, 40, 50, hasta 2060, el español, la lengua española, tendrá una fuerza, una importancia, como tenemos todavía el inglés. Y hay muchos estudios que demuestran que la búsqueda de la lengua inglesa se mantiene y en algunos países desciende, o sea, baja, mientras el español crece. O sea, de una manera muy tranquila y de una manera así que casi no se percibe, el español va creciendo bastante y llegará a un punto de ser realmente la lengua quizá usada para fines comerciales, ¿sí? Además del turismo y por gusto mismo que la persona busca. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el español. Yo tengo aquí algunos datos porque es importante pasar las informaciones correctamente. Con datos no se puede hacer broma. Entonces vamos a empezar por África. Entonces español es hablado en territorio africano. Es lengua, es idioma oficial solamente en un país que es Guinea Ecuatorial, pero es lengua cooficial y además hay muchos hablantes en otros territorios, en otros países. Algunos ejemplos aquí. Tomar un poquito de agua porque hoy está difícil. Bueno, tenemos Mauritania, que es una región de África, que hace unos años muchas empresas canarias empezaron a alojarse, ¿no? Empresas de pesca empezaron a hacer tratos comerciales en Mauritania y por eso, por tener empresas, cuando son empresas españolas en un territorio de otra lengua, ¿qué ocurre? Necesita trabajadores que sepan la lengua española, como aquí en Brasil, ¿no? Multinacionales de lengua inglesa se pide que se sepan inglés, así como multinacionales en el español se pide conocimiento de la lengua española. Por eso en Mauritania hay un número bastante grande de personas que aprenden el español justamente para trabajar en estas empresas, ¿vale? En Senegal hay más de 200.000 personas que estudian español y más de 2.000 profesores formados en Senegal. Algunos ejemplos de países que el español también es bastante hablado en África: Angola, Benín, Burkina, Burundi, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Ruanda y Kenia. Estos lugares se percibe que en los últimos 10 años, o sea, los nativos digitales tienen una tendencia a querer estudiar más el español que el inglés, ¿bien? O sea, los nativos digitales ya ven con la idea de que español es la lengua de futuro que inglés que nada, ¿bien? Bueno, tenemos también en Sahara Occidental, es considerada segunda lengua cooficial, segunda lengua oficial, perdón, no es cooficial, es segunda lengua hablada. Se estudia en las escuelas, en las universidades y el gobierno también, algunos establecimientos del gobierno se usa en la administración, o sea, emisión de documentos, personas que trabajan directamente al público saben también el español para comunicarse. Y hay medios de comunicación, o sea, canales de televisión y radio en Sahara Occidental que se comunican en español. Bien, bueno, en Asia, ahí pensamos, ¿no? Asia tenemos China, Japón, ¿sí? Y que tiene que ver lenguas orientales con el español, que es una lengua latina, ¿no? De las lenguas occidentales. Bueno, y esto que lo más sorprende porque a pesar de China ser un país con mayor número de hablantes de mandarín, porque solo porque es el país con más número de habitantes, separamos para pensar demográficamente, el mandarín es hablado solo en una región o en pocas regiones, ¿no? Pensando en extensión territorial.
Entonces el chino, mandarín, es hablado solo en territorio chino. Pero si pensamos en español, en cuestión del número de hablantes, es hablado en todos los continentes. Entonces, la fuerza de la lengua española, si paramos para considerar número de habitantes, pero lugares en que español es hablado, el español tiene una fuerza mucho mayor que el mandarín, porque mandarín hay muchas personas que hablan, pero en un único territorio. ¿Bien? Bueno, en China hoy hay más de 36,000 estudiantes en universidades, en institutos de idiomas y en escuela secundaria. O sea, los niños ahí entre 12 y 15 años estudian español en las escuelas, ¿sí? En Pekín hay el tercer centro con más estudiantes en nivel mundial, es el tercer centro con más estudiantes de lengua española, ¿sí? Solo pierde para Nueva Delhi, que es en India, que es el instituto con mayor número de estudiantes, y Manila, ¿vale? Que también tiene un número bastante grande. Y Pekín viene ahí en tercer lugar, ¿vale? Bueno, Japón en los últimos años tuvo ahí muchos inmigrantes de países latinoamericanos como Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay, México, Colombia, Panamá, Costa Rica. Entonces, la influencia de los hispanohablantes en Japón crece a cada año y los orientales son enamoradísimos por la cultura latina. A ellos les encanta. Y no solo latinoamericana, yo he aprendido hace unos años a bailar flamenco y yo encontré muchos vídeos japoneses de bailadoras japonesas que querían aprender flamenco y que estudiaban flamenco en Madrid, que es una de las escuelas más famosas de flamenco, ¿no? Y es interesante que japonés es aquella cosa, ¿no? Cuando ellos quieren aprender alguna cosa, son los mejores. Y he visto un vídeo que hablaba que algunas japonesas bailaban flamenco mejor que una española nativa, ¿bien? Entonces, para demostrar de cómo es fuerte la cultura también, cómo la cultura llega a otros países que muchas veces no tienen nada que ver, porque si pensamos en la cultura española y la cultura japonesa, hay una diferencia bastante grande y significante, ¿no? Entonces, la cultura llega de alguna manera, ¿bien? En Israel también hay un número considerable de personas que hablan español, eso porque la presencia de judíos, porque hablé un poquito sobre eso cuando hice la live sobre Argentina, que Argentina es una de las mayores comunidades, o mejor, la segunda comunidad mayor de judíos después de Israel. O sea, muchos argentinos que son judíos que van a Israel, o sea, tiene ahí la lengua española como lengua materna, ¿sí? Y eso de alguna manera influencia a las personas que viven en Israel a aprender el idioma. O sea, muchas veces un hombre o una mujer que se vaya ahí, se casa con uno que no es latino y de alguna manera influencia a la pareja, a los hijos a hablar este idioma. ¿Entiendes? ¿Dónde quiero llegar con eso? ¿Cómo va ampliando la lengua española? Bueno, en Cisjordania también está creciendo bastante y hay un proyecto de creación de Instituto Cervantes en Jerusalén. Bueno, llegamos a la tierra de Cristo, entonces después si conseguimos llegar a la tierra de Cristo, creo que la visión de difundir la lengua española está cumplida, ¿bien? Bueno, entonces África y Asia, y voy a hablar un poquito sobre Europa, ¿sí? Hay muchos países europeos que se interesan por hablar la lengua española, pero voy a destacar aquí algunos países. Primero, Inglaterra. Tenemos ahí una pesquisa de un instituto que se llama British Council, que dice que en 2020 el español será la lengua extranjera más estudiada por los británicos. Por primera vez en la historia, los británicos preferirán estudiar el español
que francés. En los últimos años, el francés, las personas que buscan francés para aprender este idioma en Inglaterra, está disminuyendo, desciende a cada año. Ya perdieron un tercio prácticamente de las personas que estudiaban español, francés, un tercio ha parado de estudiar el idioma, ¿bien? Y el español sigue creciendo, o sea, a partir de 2020, si Inglaterra, que es Inglaterra, que ya hablan inglés, quieren aprender el español como segundo idioma, ¿qué dirá de otros países, verdad? ¿Y por qué los ingleses quieren tanto aprender el español? ¿Por qué? Porque ellos tienen una percepción de que es una lengua fácil, de que no es todo mentira, ¿sí? Cuando dicen fácil, en el sentido de tener una gramática estructurada, una gramática organizada, ¿sí? Y eso también debemos al Marco Común Europeo, que es una organización que organiza todos los puntos relacionados a la gramática, tipo de vocabulario para cada nivel de que se va a estudiar español, entonces, o cualquier idioma, ¿no? Entonces, porque el marco común ya viene, estaba un poquito parado, creo que ahora ya va. Bueno, entonces el español sigue el marco común europeo, se ha dividido en todos los niveles, ¿no? Básico 1, 2, intermediario 1 y 2 y avanzado 1 y 2, ¿bien? Y los británicos, como muchas personas, tienen una sensación de que español es una lengua súper hermosa, súper bonita, ¿sí? Muy maja de hablar, entonces, por eso el interés, ¿bien? Bueno, Portugal. Portugal es el tercer idioma más hablado. En Portugal el español es el idioma más hablado que el inglés y el francés, ¿bien? Entonces también ahí demuestra que el idioma también va creciendo en Portugal. En Rusia, después del Mundial del 2018, la búsqueda por la lengua española también creció porque en cada grupo entonces tenía países latinoamericanos, ¿sí? Entonces en cada grupo, grupo A, grupo B, C, en el mundial tenía un país de lengua española y eso ayudó bastante a divulgar los países latinoamericanos, ¿sí? Además de estos tenemos Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia, que son así enamoradísimos por la lengua española y también siempre buscan institutos de idiomas para aprender, ¿bien? Bueno, hablamos un poquito sobre América y cuando digo América, las personas a veces piensan solo en Estados Unidos de América y eso es una cosa que tenemos que quitar de nuestra cabeza porque nosotros también somos americanos. Dale, que todos somos americanos. Quien es americano dice soy americano, ¿sí? Somos latinoamericanos, ellos son norteamericanos, pero somos todos americanos porque vivimos en América, ¿vale? Bueno, en Estados Unidos son casi 60 millones de personas que hablan el español hoy en día y hasta 2060 Estados Unidos será el segundo país con mayor número de hispanohablantes, perdiendo solamente para México, porque México, por extensión geográfica, es el país con mayor número de español, ¿bien? Y Estados Unidos será el segundo país. Mira, es mucha cosa, ¿no? O sea, imagínate ir a Estados Unidos y poder hablar solo español, no necesitar saber el inglés, no tener esa cosa. Ay, tengo que saber inglés para comunicarme en Estados Unidos. No necesitarás. Hoy en día se va a Orlando, a Florida, a Miami, a California, Nuevo México. Nuevo México es la ciudad que tiene más personas que hablan español que inglés. 73% de las personas hablan español y las demás hablan inglés y entienden el español. O sea, si tú vas a Ciudad Nuevo México,
puede hablar en español tranquilamente, ¿bien? Bueno, con la llegada de Trump a la presidencia, hubo ahí algunos problemas técnicos, ¿no? Pues sabemos que él tiene esta cosa del prejuicio, no quiere la entrada de latinos, mexicanos, puertorriqueños. Entonces, con la llegada de Trump, la lengua española tuvo ahí una queda un poquito así, pero creo que recuperará. Incluso hay algunas personas que prevén que dentro de pocos años habrá un presidente latino. Si ya tuvimos un presidente ahí afrodescendiente, ¿no? O negro, como decimos aquí. Pronto se habrá un presidente en Estados Unidos latino, seguramente. Bueno, ¿qué más? En América hablamos Brasil, ¿no? Y Brasil es un caso aparte y quiero hacer una live solo sobre español en Brasil porque es muy triste. Brasil es un país que hace frontera con siete países que hablan español. Es un país tan grande y con una proximidad geográfica tan grande con países de lengua española. Y el gobierno, y cuando digo gobierno quiero decir de todos estos años, cuando decimos eso, son estudios de la lengua española desde 1942, que no toman iniciativas para aumentar el incentivo de la lengua española en las escuelas, ¿sí? En las comunidades. Y eso solo llegó a Brasil un poco con el gobierno de Lula, y aquí no quiero hacer excepción a ningún partido político, pero los datos son claros cuando dicen que y el presidente Luis Ignacio ha aprobado en 2010 un contrato con el gobierno español de que abriría espacio para la difusión de la lengua española, pero nuestro querido presidente Michel Temer, se anuló la obligatoriedad de la enseñanza del español. O sea, en 2010 hasta ahora, 2018, estaba muy lento, pero todavía con algún incentivo. Y ahora sin incentivo, imagina. Pero voy a hacer una live solo sobre eso, ¿bien? Bueno, pero Brasil entonces tiene esta cuestión de parecer una isla separada, sí, ¿no? Parece que no quiere tener contacto con la lengua española de alguna manera, pero es eso, ¿bien? Hay incentivo del gobierno español con algunas instituciones como Universidad de Río Grande do Sul que hicieron un pedido como Queda Español, FICA Español, justamente para seguir promoviendo la lengua. Entonces, en las ciudades que hacen frontera con países latinoamericanos, en las escuelas es obligatoria la enseñanza de la lengua española, ¿bien? En Canadá está muy bien visto la enseñanza de la lengua española. Crece el número de personas que quieren aprender el idioma en Toronto. Está en séptimo puesto, ¿sí? Ocupa el séptimo puesto de lengua más estudiada. Y en Montreal es el segundo idioma extranjero más hablado, ¿bien? Para terminar, aquí tenemos Oceanía, y Oceanía no es solo Australia, pero hay muchos países, ¿no? Que pertenecen a este continente. Y tenemos un país que pertenece al continente oceánico, que habla español como lengua oficial, que es Isla de Pascua en Chile. A pesar de ser la Isla de Pascua, ser de Chile, ella ya está en territorio de Oceanía y el idioma oficial es el español. Bueno, ¿no? Tiene una minoría en Australia y en Nueva Zelanda, pero desde 2008 tenemos un Instituto Cervantes en Sydney y hay un incentivo bastante grande también para que llegue el español en la Oceanía, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? Bueno, tenemos Edna Baldo aquí en vivo y después quiero saber de vosotros
¿Qué les parece esa cosa del español ser la lengua del futuro, superar el inglés, ¿sí? Incluso comercialmente, me cuenten por aquí en directo o también en el grupo. Vamos a hablar un poquito sobre eso y difundir la lengua española y por este Brasil y por este mundo, ¿vale? Bueno, os prometo que vuelvo con otras temporadas de Profe en la Maleta y también seguiré aquí hablando sobre el español en el mundo, en Brasil y en algunos países ahí que nos llama atención. Voy a hacer ahí una serie después de lives hablando del español específicamente en Japón, hablando sobre español hablado en Israel, en China, en Canadá, y ahí vamos a entender por qué el español es tan querido y por qué crece a cada día, ¿vale? Muchas gracias para quien aquí estaba en vivo. Gracias a ti que está viendo este video a través del grupo. No dejes de comentar y participar aquí conmigo para que yo sepa si estas informaciones son interesantes, si quieres saber, profundizarte y más en este tema. Y nos vemos en una próxima, ¿bien? ¡Hasta la vista!